meses atrás, fue sacado de su tumba. Su cuerpo estaba en proceso de descomposición, pero eso no importó. Lo vistieron con las ropas papales, túnica, mitra, anillo. Lo sentaron en un trono inmóvil, rígido, frente a él. Frente a él, otro papa, Esteban VI, furioso, le gritaba, lo acusaba de haber tomado el trono ilegítimamente. A su lado, un diácono era la voz del muerto. Respondía por él. ¿Eres culpable de traicionar la iglesia? Silencio. Obvio. El juicio terminó como se esperaba. Culpable. Le arrancaron las vestiduras, le cortaron los 3 dedos que usaba para bendecir, y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. Semanas después, el pueblo se rebeló. El Papa Esteban fue arrestado y murió estrangulado en prisión. Algunos creen que fue una maldición, mas otros dicen que fue justicia divina. 3. El ejército que se autodestruyó por accidente. Año 1788. El Imperio Austrohúngaro decide declarar la guerra al Imperio Otomano. Miles de soldados marchan hacia la fortaleza de Karansebes, en lo que hoy es Rumania. Pero una noche antes del ataque, algo ridículo ocurre. Un grupo de jinetes austríacos se adelanta. No encuentran al enemigo, pero sí a unos gitanos que venden aguardiente, una bebida fuerte, alcohólica. Comienzan a beber y pronto a cantar. Otro grupo de soldados llega más tarde, ven la fiesta y exigen un trago. Los borrachos se niegan, discuten y alguien dispara al aire. Los turcos, grita uno. El pánico al instante se desata. En plena oscuridad, los soldados no se reconocen entre sí. Disparan hacia donde oyen pasos porque creen que están bajo ataque. La noticia del supuesto asalto llega al cuartel general. Los oficiales al instante entran en caos, ordenan disparar sin saber que están atacando a sus propios hombres. Al amanecer, el campo está lleno de cuerpos, pero no hay ni un solo otomano, solo austriacos. Murieron por su propio fuego, por miedo y por una borrachera mal controlada. La historia lo recuerda como la batalla más absurda de la historia moderna. 4. La ciudad que intentó revivir muertos con pólvora. Nos remontamos a Nuneaton, Inglaterra, en el siglo XXI. Un pequeño grupo de espiritistas está convencido de que puede romper la barrera entre la vida y la muerte. ¿Cómo? Con pólvora. Sí. Su teoría decía que las explosiones liberaban energía y que si se dirigía esa energía a una tumba, el arma regresaría al cuerpo. Crearon un ritual. Cavaban hasta una profundidad cercana al ataúd. Colocaban pequeñas cargas de pólvora y rezaban. Luego, ¡pum! Pero nunca pasó nada. Solo era pólvora, tierra muerta y decepción. Sin embargo, claro, no se rindieron. Siguieron intentando, cada vez con más fe. Incluso organizaron sesiones nocturnas donde combinaban explosiones con invocaciones espirituales. En una ocasión, el estallido fue tan fuerte que reventó una lápida y un cráneo salió volando hacia el campo. Fue el fin, ya que las autoridades intervinieron, prohibieron más experimentos. 5. El eclipse que terminó una guerra. Nos vamos a remontar al año 585 a.C. En la antigua Anatolia, lo que hoy es Turquía, dos poderosos reinos están enfrentados, los medos
últimas entrevistas y uno de sus cuadros llamado El cuarto sin sombra aún desaparece inexplicablemente.